Entonces, mis amados hermanos, esta lección es ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que vamos a estar contestando, ¿verdad? Y hasta ahora pues hemos visto ya, ¿verdad? Vamos avanzado ya, estamos en el capítulo 4 ya, ¿verdad? De Romanos, hemos avanzado versículo a versículo y hemos visto, ¿verdad? En el libro de Romanos que hemos visto la justicia de Dios requerida y la justicia de Dios recibida. Hemos visto también la condenación universal del hombre y la próxima para la justificación, ¿verdad? Universal del hombre. Todo esto que hemos visto atrás, pues ha sido bastante de malas noticias. Hemos visto las malas noticias y entramos, ¿verdad?, con buenas noticias en esta lección. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay algo bien importante que nosotros tenemos que saber, entender qué es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿verdad? Sabemos que es de la palabra griega charis, que significa un don o es un favor que no podemos ganar ni lo merecemos. Es el favor de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Eso significa la palabra gracia. Y ahí tenemos, basado en el diccionario, ¿verdad?, en el lenguaje español, las definiciones de este término como don o favor que se hace sin merecimiento, particular con sección gratuita, como que no nos cuesta nada a nosotros, ¿verdad? Es un favor de Dios hacia nosotros. Así que somos perdonados de nuestro pecado a través del regalo que el Señor nos daba, cuando Él dice que dio a su Hijo unigénito. Él nos ha dado, pues a través de la muerte de Cristo, nos ha dado la salvación como un regalo. Y las riquezas, ¿verdad?, de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, en 2 de Corintios 8:9 nos dice, ¿verdad? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros siéndose rico para que vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, la gracia vimos que era el favor inmerecido de Dios. Pero veamos qué tenemos, ¿verdad?, acerca de por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia, ¿verdad? Y hay 7 razones, ¿verdad?, de por qué es tan importante tener este entendimiento, ¿verdad? El número 1 es la base para recibir el regalo de la salvación. Y lo vemos en Efesios 2:8-9. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que por gracia, ¿verdad?, hemos sido salvados y por ningún medio de nosotros, ¿verdad?, sino que es un don de Dios, ¿verdad?, que nos ha dado ese regalo de la salvación, sin que nosotros podamos hacer algo para merecerlo o ganarlo, ¿va? También tenemos que es el medio para vivir una vida piadosa. Y esto también lo podemos encontrar en la cita de Tito 2:11-13, ¿verdad? Y también es la base para el crecimiento espiritual genuino. Y eso lo habla 2 de Pedro 3:18. Y dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Ahí es de que si nosotros, a través de la gracia, que podemos tener un conocimiento, ¿verdad? Y a la vez crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero solo por medio de la gracia. También es la fuente del servicio que honra a Dios. Y se ve en 1 Corintios 15:10.
Si nosotros no tenemos un entendimiento, mis amados hermanos, de la gracia, no vamos a servir con aquel amor que debemos mostrar, con una actitud de gratitud, ¿verdad? Porque la gracia tiene dos, ¿verdad? Uno que es el favor inmerecido y la otra es una actitud de gratitud. Cuando nosotros servimos en la iglesia y si no tenemos un entendimiento de la gracia, vamos a estar sirviendo de una manera que no es correcta y de esa manera nos vamos a cansar porque lo estamos haciendo incorrectamente. Algunos pues se cansan por esa causa porque no lo hacen con aquel amor de expresar una gratitud hacia nuestro servicio, hacia el Señor Jesucristo, ¿va? También vemos que es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Y esto está en Hechos 20:24, ¿verdad? El Evangelio de la gracia. Y el punto 6 es la verdad en que Dios requiere que los creyentes sean establecidos. En Hebreos 13:9. Y como punto número 7, dice que es la regla de vida para todo creyente. Y lo encontramos en Romanos 6:14. Entonces, desde la primera lección hemos avanzado versículo a versículo, ¿verdad? Y en esta próxima lección vamos a hacer en esta próxima lección haciendo y contestando las preguntas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en la otra lección pues va a ser ¿qué no debo hacer para ser salvo? Entonces, por hoy vamos a contestar ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es una interrogante que hemos pasado por esta pregunta y también muchos pues que se preguntan ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Y hoy en día si usted pues quizás le pregunte a alguien en una iglesia y le dice ¿qué debo hacer para ser salvo? Le va a dar una lista muy larga con los requisitos que usted tiene que hacer para ser salvo. Pero hoy vamos a ver con la Biblia qué es lo que debo hacer para ser salvo. Entonces, cuando dice ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? ¿Cómo puedo tener el perdón de mis pecados? Una pregunta que debemos hacer. ¿O cómo puedo saber con seguridad que voy a ir al cielo? Y todo esto pues podemos ser claros, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos ir al cielo? La pregunta que podemos verlo de verdad en donde se nos dice, ¿verdad? De cómo cómo se encuentra en el libro de Romanos la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Si la respuesta está declarada en dos versículos claves del libro de Romanos, que es Romanos 1:16 y 17, y lo vamos a leer, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Puede subrayar cree en su Biblia. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, puede subrayar fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en este versículo vemos la declaración, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer para ser salvos? Y vemos la palabra que les dije que subrayaran, cree. Creer significa fe. Y fe significa depender de, apoyarse en. Eso significa la palabra fe. Creer o fe significa, ¿verdad? De la justificación, ¿verdad? Cómo una persona puede ser justificada.
a través de la fe sola en Cristo Jesús. En el versículo 17 podemos ver que dice que la justicia de Dios se revela por fe cuando creímos en Cristo, y para fe es un proceso de santificación, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que si en la salvación, vemos que en la salvación, ¿verdad? ¿Qué requiere esto? ¿Es de Dios o depende de nosotros la salvación? ¿De quién depende la salvación? ¿Depende de usted o depende de Dios? La salvación depende de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Cristo para salvación. Es para todo aquel que cree. Para el que no cree, pues no es, porque no quiere. Requiere una respuesta a la fe, que es creer. Así que si la salvación se encuentra en el Evangelio de Cristo, entonces la pregunta lógica es, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Yo no sé si usted le han preguntado esta pregunta, que si usted quizás ande por ahí evangelizando, según diga, pues muchos vemos a dar, y lo admiro, muchas personas que andan allá afuera repartiendo tratados, de evangelizando, pero cuando nosotros les preguntamos que qué es el Evangelio, según la Biblia, muchos no saben dar la respuesta correcta. Y es algo bien, pues, tremendo, porque si andan evangelizando deberían de conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, vemos que Pablo nos da la respuesta en la Biblia, ¿qué es el Evangelio? Y se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí viene lo que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es el Evangelio, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, esto es el Evangelio, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después, pues en el 5 empieza a dar las evidencias, ¿verdad? De los testigos que vieron a Cristo crucificado. Vamos a leerlo más adelante. Entonces, el Evangelio está centrado en una persona específica, que es Cristo. Esto se refiere especialmente al Señor Jesucristo, Dios que se hizo hombre. Porque digo esto, debido a que Jesucristo siempre se refirió a sí mismo como Dios, en Juan 8:25, ¿verdad? Vemos que los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. El problema de los fariseos no era la falta de información acerca de la persona de Cristo, sino la falta de fe de su palabra para creer lo que oían acerca de él. Y al final de este discurso Jesús les dijo a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 8:58. La palabra yo soy es una referencia directa a Dios. Cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, Moisés le preguntó a Dios, ¿quién debo decir que me envió?
Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Entonces los fariseos entendieron que Jesús estaba afirmando que él era Dios. Absolutamente, por ello recogieron piedra, porque para ellos era una blasfemia, ni a que él dijera que era Dios, porque ellos lo admiraban que era un hombre, así como los demás, ¿verdad? Entonces, en las escrituras podemos ver en Juan 8:24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿cómo era esto? Vemos aquí que el que no cree que Jesucristo es Dios, morirá eternamente en sus propios pecados, porque no acepta la obra de Cristo en la cruz. También vemos Romanos 1:4, ¿verdad? Que Pablo nos explica, ¿verdad? Acerca de, dice, Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vemos la humanidad de Jesucristo, ¿verdad? Que era 100% humano y su deidad pues 100% Dios. El único Dios hecho hombre. Y vemos su deidad, ¿verdad? Y su humanidad en este versículo. Entonces, el punto número 2, seguimos, dice, el punto 2 dice que es una obra específica. ¿Qué significa esto? El evangelio está centrado en una obra específica y significa que él murió y que fue sepultado, que resucitó y que fue visto. Ahora sabemos que Jesucristo murió en una cruz y las evidencias de esto fue fue sepultado, en el tercer día él resucitó de entre los muertos. Y las pruebas de ello es que fue visto por muchas personas. Y en 1 Corintios 15, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De que más de 500 hermanos a la vez. Además, dice, la resurrección de Cristo significa porque un Salvador muerto puede salvarnos, pero un Salvador vivo sí puede hacerlo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está vivo y uno que esté vivo, pues sí nos puede salvar, que es el único, ¿verdad? Si Él se hubiera quedado en la tumba, no hubiera podido salvarnos, pero el Señor lo resucitó y por eso le declaró, dice, Hijo de Dios, por medio de la resurrección, como leímos en Romanos, ¿verdad? Entonces vemos el punto número 3. Dice que es una ejecución específica por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y la palabra por en este versículo significa de parte de. ¿Qué significa la palabra por? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces por significa de parte de o en nombre de. Jesucristo murió por nuestros pecados como nuestro sustituto. El pago nuestro de todos nuestros pecados
con su muerte en la cruz. Él fue nuestro sustituto, pagando todos nuestros pecados. ¿No es esto lo que hemos visto ahora en el libro de Romanos? Veamos ahora lo que nos dice hacer. Hemos visto también esto sobre el camino ancho. Lo vimos en Romanos 1:18 al 30, pecador inmoral. Y vimos también en Romanos 2:1-16, vimos al pecador moral. Y también estuvimos viendo el Romanos 2:17-29, el pecador religioso. Y vimos que estos tres pecadores llevaban el mismo destino. ¿Y qué era lo que deberían de ser para el camino angosto de Juan 14:6? Que dijo el Señor Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tienen solamente creer, como dijo en Mateo, ¿verdad? Que debería, el que cree, ¿verdad? Tenía que, para poder entrar en el camino angosto. ¿Qué sucedía si el pecador inmoral se convertía en pecador moral? El mismo que destino. Si este pecador se convertía en un hombre religioso, Pablo puso el ejemplo del judío, del hombre religioso. Y el religioso pues se jactaba de que tenía una jactancia, ¿va? Un orgullo. ¿Por qué? Porque era un hombre que no había entendido la gracia. Era solamente un religioso orgulloso. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Romanos nos habla acerca de esto. Pero ¿qué vemos, verdad, acerca de el religioso? Muchas personas, ¿va?, tratan de querer derrumbar la pared que nos separa de Dios. Y esta es la barrera de pecados que hace una pared entre el hombre y Dios. El hombre pecador, indigno, ¿va?, y a un Dios santo, puro. Entonces esta barrera es la que nos separa, ¿verdad?, que es la barrera del pecado. Dios dice que hay una barrera del pecado entre nosotros y Dios. Y esto lo podemos ver en Isaías 2. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, nuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nunca ninguna cantidad de buenas obras ningún rito puede desbaratar esta barrera. Muchos intentan ir a una iglesia, muchos intentan bautizarse, muchos intentan amar al prójimo, otros intentan obedecer los 10 mandamientos para acercarse a Dios. Pero nada de esto puede derribar esa pared. Solamente uno hubo que pudo derribarla, y ese es Jesucristo. Él sí pudo derribar esta pared con su obra en la cruz. Pero veamos la balanza, ¿verdad?, de las obras. Muchas veces nosotros tratamos de apagar los pecados, ¿verdad?, a través de nuestras buenas obras. Y los pecados pesan mucho, ¿verdad? Y por más obras que nosotros hagamos, no vamos a inclinar la balanza. Y Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, si nosotros no podemos hacer ninguna obra para salvarnos, pero la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo, y por su misericordia hemos sido salvados. ¿Qué es misericordia?
misericordia es no darle lo que usted merece. Y gracia es el favor inmerecido, ¿va? Es decir, darle lo que realmente no merece. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que otros tratan de cumplir la ley moral. Y bueno, agarran 10 mandamientos. Y según pues ellos cumplen los 10 mandamientos, porque eso es lo que muchos tienen, los 10 mandamientos, ¿va? Ahora, ¿sabemos nosotros cuál fue el propósito de la ley, no? Dice que la ley no justifica a nadie. Ahora, ¿cuál es el propósito de que Dios diera la ley? La ley es como el espejo que nos muestra cuán pecadores somos nosotros, pero el espejo, por ejemplo, el espejo le muestra si usted está despeinado, está sucia la cara, pero el espejo no saca una mano para limpiarlo o para peinarlo. Entonces la ley solo nos muestra como el espejo que somos pecadores, pero hasta allí nada más, para que nosotros veamos que somos pecadores y recurramos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley dice que no justifica a nadie. Intentar guardar los 10 mandamientos no puede salvar, recuerde el propósito de la ley, ¿va? Que ella nos muestra nomás los pecados. Y en Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La ley para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué recibió Pablo en 1 Corintios 15? ¿Por qué primeramente? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es el Evangelio, dijimos, ¿verdad? Que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De hoy en adelante, cuando alguien les pregunte qué es el Evangelio según la Biblia, usted tiene la respuesta en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, ¿verdad? Ahí está lo que es el Evangelio. Entonces, Cristo pagó nuestros pecados como nuestro sustituto, ¿verdad? Jesús llevó todos los pecados del mundo en la cruz. Y Dios castigó, ¿verdad?, a Cristo en nuestro lugar. Y la ira se satisfizo, ¿verdad?, a través de que Él pagó nuestros pecados. Cuando Cristo murió, ¿verdad?, en la cruz, Él pagó los pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Todos los pecados de la humanidad. Y Él pudo decir, por eso es que Él dijo, consumado es, la cuenta de todos mis pecados. Estaban ahí. Los pago por completo todos los pecados de nosotros. Los pecados del perdón judicial. Hemos sido perdonados presente, pasado y futuro los pecados. También podemos ver de que en su ira, ¿verdad?, Dios le dio la espalda a Jesucristo en la cruz. Ahora, podemos ver que cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En decir, pero cuando los pecados de todo el mundo cayeron sobre Jesucristo, Dios, pues como vemos que el pecado hace una división, se tuvo que separar de su Hijo, ¿verdad? Y fue por esa causa, ¿verdad?, cuando Cristo se sintió pues solo, que había sido separado, ¿verdad?
había habido una muerte espiritual. También vemos de que Romanos 3 nos dice que Dios puso como propiciación en su cruz a su Hijo Jesucristo, y la ira de Dios fue satisfecha en la cruz por la muerte de nuestro sustituto Jesucristo. Vemos la redención, ¿verdad? ¿Qué era la redención? Es sacar del mercado de la esclavitud, ¿verdad? De los pecados. Es decir, cuando Cristo nos rescató, ¿verdad? Pagó el rescate por nosotros. Y a través de la fe en lo que Él hizo en la cruz, es que nosotros tenemos vida eterna y pasamos a la familia de Dios. Y en el momento, ¿verdad?, que nosotros creemos en Cristo, pasamos a la familia de Dios, y el Señor nos da el regalo de la salvación. Y por lo tanto, pues tendremos también el cielo, ¿verdad? Iremos al cielo. El Señor ha prometido, pues con el paquete de regalo, pues vienen muchas bendiciones. Entonces la salvación del perdón de nuestro pecado es a través de la gracia de Dios y el Espíritu Santo, la salvación, ¿verdad? ¿Qué sucede en el momento que recibimos a Cristo? En el momento que nosotros recibimos a Cristo, somos sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿verdad?, de que las evidencias del Evangelio. Entonces, el punto 3 vimos de que era una obra específica, de una ejecución específica. Y vamos a estar viendo las evidencias del Evangelio. Y tenemos como prueba, ¿verdad?, que vamos a estar viendo que fueron cumplidas por las Escrituras, el punto 1. Primera de Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que la prueba número 1 del Evangelio es que cumplió las Escrituras. Número 2. El Evangelio es históricamente creíble y verificable. Podemos ver, ¿verdad?, a Pedro. Pedro predicó las buenas noticias, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Pero antes, Pedro, ¿cómo fue? Pedro antes negó a nuestro Señor Jesucristo. Por 3 veces lo negó. Pero allá en Pentecostés vemos que es transformable el Evangelio. Se levantó y predicó el Evangelio y se convirtieron más de, 3,000 personas, dice, esa noche que Pedro predicó. Entonces, también vemos a Tomás. Hermano, ¿no copiamos alguna parte? ¿Cuál número, hermano? La evidencia del Evangelio, porque no terminamos de copiar la 1 ni la 2. Ahí Bueno, está. La número 1 es que cumplió las Escrituras. Y lo vimos en 1 Corintios 15, 3 y 4, ahí la evidencia, que 2 veces habla conforme a las Escrituras. Y la otra dice que resucitó y al tercer día y fue conforme a las Escrituras. Como que cumplió cabal las Escrituras, ¿verdad? Ese es uno de las primeras evidencias que fue cumplido a las Escrituras. La número 2 dice que el Evangelio es históricamente creíble y verificable. Y vemos a Pedro, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, pues, al principio, pues, lo negó, pero en el día de Pentecostés,
se levantó con poder ese hombre, como dice Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y allí Pedro accionó, ¿verdad? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. Entonces hubo un cambio, ¿verdad? ¿Verdad? Acerca de que es históricamente, vamos a ver, de que fue históricamente verificable, ¿verdad? Vimos también a Tomás, ¿verdad? Tomás el incrédulo. ¿Cómo se habrá sentido Tomás cuando le dijo el Señor Jesús que pusiera su dedo en su llaga? Porque pues no creía, ¿verdad? Y realmente, porque me has visto, has creído, Tomás, le dice. Y realmente fue la única forma de que Tomás, ¿verdad?, creyó. Pero también tenemos de que el evangelio es transformable, porque vemos también a Pablo. Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo realmente era un hombre que era como, bueno, no sé si han escuchado ustedes los ISIS allá en el Medio Oriente, ¿va? Ellos son, bueno, realmente asesinos. Y Pablo era uno de ellos, así, de esa manera. Dice que arrastraba a los creyentes, a todas las mujeres, todos los encarcelaba, y lo que, bueno, a otros pues los mataba, ¿va? Así es que, pero vemos a Pablo ya el apóstol cuando camino a Damasco, este hombre cuando se encontró con Jesús, realmente fue transformado, ¿verdad? Entonces el evangelio transforma también. Es personalmente transformable en el punto número 3, ¿verdad? Ya escribieron el punto número 3. Esta es la tercera prueba del evangelio. Entonces vemos de que Pablo ahora él estaba dispuesto a ser azotado, a vivir náufrago, a ser apedreado, porque hasta así lo apedrearon, lo latigaron, lo encarcelaron, pero él servía al Señor con todo ese amor, ¿verdad? Y antes pues de haber arrastrado a tantos hermanos, tantos cristianos que arrastró, ¿verdad? Por eso 1 Corintios 15:3, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste, en vano. Pero porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice. Porque sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, el evangelio es un mensaje que debemos proclamar. Donde quiera que vayamos nosotros, proclamemos el evangelio. Yo admiro a los testigos de Jehová en ese aspecto de que como ellos tienen esa, aunque el mensaje que ellos están predicando pues está erróneo, pero qué hombres para andar tocando puertas. Qué bueno fuera que ellos tuvieran una claridad de lo que es el evangelio, de la gracia, pero lamentablemente ellos están predicando el evangelio del reino. Y el evangelio del reino pues es un evangelio que Jesús empezó a predicar, ¿verdad?, a los judíos, porque ese evangelio es especialmente para los judíos, el evangelio del reino. Pero ellos así andan predicando ahí ese evangelio, ¿verdad? ¿Por qué no predicar la gracia? ¿Qué es lo que tenemos que predicar, verdad? Ahora, ¿cuál es la condición para recibir la salvación? Quizás muchas veces usted ha escuchado en ciertas iglesias decir: pase al frente, levante la mano, reciba a Cristo. Venga, voy a hacer una oración del pecador por usted. Arrepiéntase y reciba de su corazón al Señor. Y de muchas maneras, ¿verdad?, que suenan familiares porque dentro de muchas iglesias, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo una persona recibe a Cristo? ¿Cómo es que alguien
pasa a ser hijo de Dios. Ahora, si a usted le hicieran esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, Hechos 16, 30, 31, ¿verdad? Vemos uno de los ejemplos. Y dice, bueno, creo que vamos a pasar al punto A. La condición, la única condición para recibir la salvación eterna es la fe sola en Cristo. El punto A, pueden llenarlo. Entonces vemos que para la salvación es la fe solamente es creer en el Señor Jesucristo. Y vamos a dar una lista de versículos, ¿verdad? Que aprobar que por la fe nomás es el único medio de salvación. Por eso a Pablo le hicieron esta pregunta en Hechos 16, 30, 31. Y le dijo el carcelero de Filipo, ¿va? Muchos han leído esta historia del carcelero con lo que sucedió con Pablo y Silas cuando estaban prisioneros, ¿va? Y dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy en día usted le pregunta quizá a muchos, ¿verdad? En una iglesia, algún pastor que quizás pues no tenga una claridad, ¿verdad? Le va a dar una gran lista muy larga, ¿va? De todos los requisitos que usted tiene que hacer para ser salvo. Pero mire Pablo lo que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, le dice. Ahora, muchos agarran este versículo como que tú y tu casa fuera una promesa, pero no. ¿Qué es lo que debe de hacer el que haya vio a Cristo? ¿Va? Porque el carcelero de Filipo recibió la palabra, ¿va? El evangelio. Recibió el evangelio y ahora ¿qué debería de hacer él? Creer el evangelio para ser salvo y llevar el evangelio a los de su casa para que sean salvos. No es una promesa como muchos a veces agarran ese versículo. Que porque yo ya creí, hasta mi abuelita, ¿verdad? Que estaba ahí, se fue en un combo. No, es independiente. Cada uno tiene que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para su salvación. Entonces, por eso muchos quieren hacer algo para salvarse. Y hay un versículo que me llama la atención, que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Más que la pierda por causa mía, dice, la hallará. ¿Por qué? Porque muchos quieren salvar su vida por sus propios méritos. ¿Y qué va a hacer? Va a perder su vida. Ahora, las personas, muchos quieren hacer, pues dice, pues si vemos, ¿verdad? El carcelero, él creía que decía, ¿qué debo hacer? Y seguir haciendo después. Porque él veía que la salvación era un proceso. Pero la salvación se da en un punto de tiempo, como dijo Pablo. En un punto de tiempo se da la justificación, es solo una vez. Pero hay muchas iglesias que se están reconciliando una y otra y otra y otra vez que tienen que reconciliarse. Y tienen que reconciliarse. Pero la reconciliación, la justificación es una sola vez. ¿Por qué? Porque antes estábamos enemistados con Dios, pero nos reconciliamos con Él cuando creemos en Cristo. Y es una sola vez en un punto de tiempo que llega la salvación. La santificación, pues que vamos a ver más adelante, capítulo 6, ya es un proceso. Entonces, veamos en Juan 1:1 dice, lo leímos, Juan 1:11, 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la única forma que una persona debe recibir a Cristo. Y está en Juan 3:2, en Juan 1:12.
El versículo dice, ¿cómo se recibe a Cristo? Mas a todos los que le recibieron, dice. ¿Y cómo se recibe? A los que creen en su nombre. Creer es fe. Los que creen en su nombre. Y así es la única forma que se hace, pasa a la familia de Dios, a ser hijos de Dios. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Es la única forma bíblica que una persona recibe a Cristo, creyendo, dice. No es levantando la mano, que vos hagas la oración del pecador, porque ni en la Biblia se encuentra. Muchas cosas que suenan, pues, que va a escuchar en unas iglesias por ahí para recibir a Cristo, pero esta es la manera correcta para poder recibir. También Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, hay algo bien importante, ¿verdad?, que podemos ver. Y Juan 16 también, ¿verdad?, nos habla. Jesús habló con Nicodemo acerca de esto, ¿verdad?, en Juan 3. Y Nicodemo, cuando tuvo la conversación, pues, que le habló acerca de cómo una persona podía nacer de nuevo, y le estaba hablando del nacimiento físico y el nacimiento espiritual, y tuvo, como Nicodemo no entendía, tuvo que llevarlos allá de Deuteronomio, ¿va? Cuando Moisés levantó la serpiente, ¿verdad?, en el desierto, para que todo aquel que mirara a la serpiente, el veneno de la mordedura de la serpiente que lo había mordido, con solo mirar a aquella serpiente, él no iba a morir, él iba a vivir. ¿Quién era lo que hacía la serpiente de bronce? ¿Tenía poder la serpiente de bronce? No. Lo que tenía poder era la palabra que Dios mandó, que cómo era la de que ellos no iban a morir. Y solo era mirar, era lo que iban a creer ellos. Eso es lo que Dios había dicho. Porque muchos piensan, quieren hacer, ¿verdad?, sus propios medios para salvarse. Pero si no hacemos lo que Dios ha establecido, entonces estaríamos mal y moriríamos en nuestros pecados. También en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas suceden en ese versículo de Juan 3:16. El que en él cree, dice, no es condenado. Para que todo aquel que en él, dice, tiene vida eterna. Y la otra es que no se va a perder, no se pierde. Por eso salvación no se pierde, porque ya tiene, en el momento que cree, tiene vida eterna. En el presente, nomás que creo. Este versículo muchos lo leen, ¿verdad?, de una manera que hay que tener cuidado, porque lo leen de una forma así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dicen, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y le agregan una A, crea de crear, no es de esa manera. Cree, dice el versículo, fe significa. Entonces, mira y cree, y ve, vive. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, de que hemos visto que debemos de hacer para ser salvos. Mirar, creer, ¿verdad?, al mandato que Dios ha dejado, la única forma de salvación. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que condena? Muchos piensan hoy en día que los pecados son los que condenan al pecador, pero también hemos visto, si miramos en Juan 3:18 también, que lo que condena a un pecador no son ni los pecados hoy, porque Jesús, cuando murió por todos los pecados de la humanidad, él pagó.
¿Qué es lo que condena hoy? El que en él cree, dice, no es condenado, mas el que no cree, ese ya ha sido condenado, porque no ha creído en lo que ya Jesús hizo en la cruz a favor de nosotros. Entonces lo que le va a condenar a la persona que va a ir al infierno, todo es porque no quiere creer en Jesucristo. Esa es la única razón por no creer, ¿verdad?, en Cristo. Otro que podemos ver, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, vea que ahí está la fe, cree, al que me envió tiene vida y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 6:35, 40, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ahí vemos la palabra creer, de fe, no tendrá sed jamás. Mas he dicho, el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, al que me envió, que de todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 6:47 también tenemos otro versículo que podemos ver que la fe sola es el único que usted puede hacer para ser salvo, creer nada más en la obra de Cristo. Tenemos un montón de versículos, ¿verdad? De cierto, digo, el que cree, que significa fe, en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y tenemos muchos versículos aquí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que si no creían que él era, ¿verdad?, Dios, en sus pecados iban a morir eternamente, una separación eternamente, ¿verdad?, porque ellos iban a pagar eternamente los pecados, ¿verdad?, ya que no quieren aceptar la obra de Cristo. Eso le tocaría a aquel que no quiere aceptar, ¿verdad?, pagar una eternidad en el infierno. En Juan 11:25 también dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús. Sí, le dijo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos otro versículo aquí. En Juan 20:30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué se escribieron? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el único medio, ¿verdad? Creyendo. Es como usted tiene vida eterna. Entonces vemos la palabra griega, ¿verdad? Pisteo, los hechos acerca de la fe, ¿verdad? Dice que la palabra griega pisti o pisteus literalmente significa confiar en, depender en, creer en. Entonces eso significa fe. Estas palabras del griego, ¿verdad? Pisteo, pisteo. No, cuando, por ejemplo, el versículo que aparece, cree, es fe,
Se refiere a una dependencia en la obra de Cristo, confiar en la obra de Cristo, en lo que Él ya hizo a favor de nosotros, que esa es la gracia, que nosotros no la merecíamos. Qué bueno hicimos nosotros para eso. Jesús dijo en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense. Entonces, el valor de la fe, bueno, cree es un verbo que requiere un sujeto, alguien que tiene que creer, y un objeto, algo en qué creer, o alguien en quien creer. Hay algo bien importante, ¿verdad? Que la fe, según pues el objeto, ¿verdad? Así es el valor de la fe. Porque el valor de la fe depende del objeto en que está depositada. Si usted se sienta en una silla, usted pues se sienta bien porque dice, esta silla me va a poder. Y tiene fe que no se va a quebrar. Pero si la silla se quebrara, ¿qué sucedería? ¿Seguiría confiando en esa fe, en esa silla? No, ¿verdad? Entonces, la fe depende del valor del objeto. Yo por eso me recuerdo, ¿verdad? Que antes practicaba pues las artes marciales y, y a veces uno le toca quebrar ladrillos. Yo quebraba como 10 tejas con esta frente y yo lo hacía porque el valor de esa fe de quebrar la ponía de una seguridad que sí iba a quebrar aquello. Y sí lo quebraba, ¿verdad? Cuando estaba bien concentrado en aquello que sí lo iba a hacer. Pero si me desconcentraba en el momento que yo le iba a pegar, me quebraba la mano, ya sea la cabeza. Ahí es de que muchos tienen fe. El problema es que la ponen en algo que no es, en un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, la fe para salvación. Muchos si tienen fe en San José, en María, llevan fe en Jesús, llevan fe en muchas, en Mahoma, en Buda. Entonces, esa fe no les sirve, porque la única fe es depositada en el objeto que es Jesucristo, el único. Pero si llevamos 2 fe ya no es válida. 3 fe, no. Entonces la fe se inicia por la expresión de la palabra de Dios. Entonces el valor de la fe está en el objeto, ¿verdad? Pueden anotar ahí en su material, en el punto 3. Así que es posible que usted afirme un contrato que no sea bueno, y es posible tener un barco que tiene un agujero en el casco y un motor que no funciona. Es posible confiar en un amigo para hacer algo, pero no lo hace. En cada uno de estos casos, su fe fue puesta en un objeto que finalmente falló. De la misma manera, la gente confía en cosas que no pueden salvarle. Entonces, la palabra fe por la exposición de la palabra de Dios en Romanos 10, 13, 17, puede notar la palabra, el punto número 4, la exposición de la palabra de Dios. Y leemos Romanos 10, 13, 17. Veamos cómo radica la fe. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como pues invocarán aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los
de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No, que si nosotros no escuchamos la palabra, no ha habido quien nos hable la palabra, ¿cómo vamos a oír la palabra y no vamos a poder creer? Tiene que haber alguien que predique el evangelio para que nosotros podamos ser salvos. Cuando nosotros oigamos el evangelio y lo creamos, vamos a tener salvación. Pero si no hay quien nos predique, por eso es necesario que donde quiera que nosotros vayamos, llevemos las buenas nuevas de salvación y seamos claros en predicar el evangelio, lo que dice las escrituras. En Romanos 10:17, así la fe es por el oír, por la palabra de Dios. El 4 no Es bueno escuchar. ¿Perdón? El 4 no lo copiamos, no lo copié bien. 4, ahí está. La fe inicia en la imposición de la palabra de Dios. Entonces vemos que así, ¿verdad? La fe viene por el oír, dice. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener fe? Solo oyendo el evangelio. Cuando lo oigamos y lo creamos, entonces vamos a ser justificados, ¿verdad? Vamos a ser perdonados del perdón judicial, ¿verdad? Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Leamos el punto número 5. La fe es el único hecho que está excluido de la categoría de las obras. Pueden anotar el número 5. La fe no concuerda con las obras. Lo único que concuerda con las obras es la gracia. Y Romanos 4:5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos que no concuerda la obra y la fe, ¿verdad? En Juan también, ¿verdad? La fe sola es consistente con la gracia. Estamos en el punto 6, ¿verdad? Copiaron el punto 5, ¿verdad? Se me quedó una parte del 5. Vamos a ver, 5, esa es 4, 5 es las obras. Ya estuvo ahí el 5. Vamos para el punto 6. Punto 6. La fe sola es consistente con la gracia de Dios. Y Efesios 2:8-9 lo dice. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces vemos de que la salvación, la gracia sí es consistente con la fe, pero no con las obras. Ahí vemos, ¿verdad? El punto 6. Ahora, ¿por qué debemos ser, por qué debe ser la salvación por la gracia mediante la fe y no por obra? Veamos el punto número 7.
Bueno, veamos esto que dice. ¿Por qué la salvación necesita ser por la gracia? Por medio de la fe, no por obra. Porque la gracia es favor inmerecido. Por lo que Cristo hizo, ya no hay nada más que hacer. Y Gálatas 2:21 lo dice. Ahora, punto 3 dice, por la manera como Dios ve nuestras obras. ¿Cómo las ve nuestras obras? Dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Que todo lo bueno de nosotros, lo bueno, nuestras buenas obras, delante de Dios Él las ve como trapo de inmundicia. Imagínate, usted sabe qué es un trapo de inmundicia. Es algo terrible, bueno, lo más sucio, ¿verdad? Eso es trapo de inmundicia. Por cierto que es la toalla femenina que usa una mujer. Eso se le llama trapo de inmundicia. También dice que porque la salvación es un regalo para todos los pecadores. No hay nada que nosotros podamos hacer porque somos pecadores, como leímos Romanos 5:8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada bueno hicimos nosotros. Es un regalo de Dios hacia nosotros. El problema es que muchos tratan de predicar el evangelio del hombre hacia Dios, pero el evangelio tiene que ser de Dios hacia el hombre. Entonces, el número 5, porque no sería posible garantizar la salvación si fuera por nuestras obras. ¿Por qué? ¿Cómo yo estaría seguro? Me sucedería como el joven rico, ¿va? El joven rico, él no estaba seguro, ¿verdad? Y le hace la pregunta a Jesús y le dice, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice. Y Jesús le miró y le dice, los mandamientos sabes, le dice. Porque en la cultura judía, si ellos cumplen, son enriquecidos, ¿va? Ahí en la promesa. Entonces el joven rico creía que porque él era rico era porque había cumplido toda la ley. Y le dice, cuando Jesús le dijo, los mandamientos sabes, él le dice, todos los he cumplido, le dice. Sí, soy rico, dijo, y todo lo he cumplido. Ahora, cuando él le dijo todo lo he cumplido, Jesús me imagino que sintió dolor en su corazón y le dice, uno te falta, le dice. A modo que le sacó a Santiago 2:10, que el que falla uno es transgresor de toda la ley. Imagínense. Y ese hombre se fue triste, dice, ¿verdad? Triste se fue. Entonces vemos de que el 6 dijimos que era, ¿verdad? Ya, como dije, Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Ahora, ¿por qué debe ser la salvación por gracia? Mediante la fe y no por la obra. El punto número 7, la fe sola en Cristo solamente trae las bendiciones más grandes de Dios hacia ti para la gloria de Dios. Romanos 4:20 dice, tampoco dudo por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Bueno, aquí no se notaron el número 7 y la fe sola en Cristo solamente trae las bendiciones más grandes de Dios hacia ti para la gloria de Dios. Romanos 4:20. Ya lo notaron por allí. Continuamos. Este es el versículo que leímos. Tenemos este otro versículo de 2 de Corintios 4:3-7. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está cubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese en la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, como conclusión, en esta lección hemos hecho y contestado la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hemos visto esta lección que es la única condición para recibir la salvación eterna, es la fe sola en Cristo. Solamente, mientras tanto, una pauta de nuestro estudio del libro de Romanos, pero es verdad que el libro de Romanos apoya nuestra conclusión y podemos ver, ¿verdad?, una lista de versículos que nos comprueba que la fe sola en Cristo es el único medio para ser salvo. Y pueden anotar estos versículos que vamos a estar tomando. Así que tomen nota de estos versículos, les aconsejo, para que cuando les toque presentar, pues, evidencias de que la fe sola es necesaria para la salvación. Y usted ha contestado la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La fe sola en Cristo. Y miramos un par de versículos. Si usted puede notarlo, lo vamos a ir tirando en la pantalla, porque ya tenemos ya para terminar. Aquí está Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Otro versículo, Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos la fe sola. También Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortado por la fe. Subraya esa palabra si usted la tiene, pero anote los versículos y cuando tenga lugar, pues los estudia. Otro versículo es Romanos 1:16, que este versículo les recomiendo que lo memoricen. Romanos 1:16 y 17. Y vemos la palabra creer, que es fe también. También vemos Romanos 1:17, fe y para fe. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos Romanos 3:3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, pregunta. En Romanos 3:3 dice, entonces, ¿qué? Si alguno fuere infiel, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Otra pregunta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire Romanos 3:25-26, a quien Dios puso como propiciación. Nosotros lo hemos visto varias veces este versículo, por medio de la fe y en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos ahí que la palabra fe, ¿verdad? Y tenemos el otro versículo, Romanos 3:27. ¿Dónde pues esta lactancia queda incluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Anote ese versículo. Ninguna obra puede agregarle usted. No voy a ser como los Gálatas. 2 años los dejó Pablo y cuando regresó,
les dice, ¿y a ustedes quién los embrujó? Que ya iban tras las obras. Ya les había enseñado el evangelio que era por la fe, pero ya ellos habían agregado ritos ya a la salvación, la circuncisión, bautismo, y empezaron a agregarle. Entonces Pablo los confrontó, ¿verdad? Entonces vemos también Romanos 3:30, que fe, solo por la fe es la única forma que una persona es justificada. También vemos luego, dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos, la ley. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la escritura? Este tema lo vieron la semana pasada. Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y ahí el hermano presentó dos personajes, ¿verdad? Que por la fe fueron, ¿verdad? Los ejemplos que dio Abraham y David. También más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, como que la fe es atribuida. La fe es un crédito que se le da por la justicia. Y seguimos por Romanos 4:9. Mire cuánta lista de versículos. Ahí hay más de 200 versículos que testifican que por la fe es la salvación. Pero aquí tiene unos cuantos ya para que usted note, ¿verdad? Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no incircuncidados, y a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y vemos Romanos 4:12, también por la fe. Tenemos Romanos 4:13 también, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa del que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Tenemos este montón de versículos, mi hermano. Romanos 4:14 también, que es por la fe. Tenemos Romanos 4:16, por la fe, vemos aquí este versículo. Tenemos una gran lista, hermano. Son más de 200 versículos que hablan que por la fe. Vemos que creer es fe también. Y creyó en esperanza. Y no se debilitó, dice. También vemos que por la fe. Tampoco dudo que incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces tenemos una lista de versículos, mis amados hermanos, en esta lección que hemos contestado la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora usted sabe que esa pregunta, el único medio es que haga creer en el Señor Jesucristo. Si usted le preguntan hoy, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué usted le diría? Ven, los dejamos. Así que si tienen preguntas, mis amados hermanos, quedamos, ¿verdad?, en esta lección.